Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. ¿Listos para sumergirnos en un mar de emociones, intrigas y personajes que te tocarán el alma? Hoy vamos a hablar de esas series turcas que te dejan sin aliento, esas historias que te hacen llorar a mares y esos personajes que te marcan para siempre. Vamos a repasar 15 dramas turcos con personajes tan fuertes, pero tan fuertes, que te garantizo que necesitarás un buen paquete de pañuelos. Y si eres de los que no lloran, bueno, prepárate para sorprenderte. Antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Siempre estoy trayendo las últimas novedades del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos a empezar con esta lista de dramas que te harán sentir hasta la médula. Vamos a empezar con Sila, cautiva por amor. La historia de Sila es desgarradora. Ella es una joven que es vendida por su familia a un rico terrateniente en Mardin, obligada a casarse con él para saldar una deuda. Sila es una mujer que, a pesar de las tradiciones opresivas y la crueldad de su marido, lucha con uñas y dientes por su libertad y por defender sus valores. Su fortaleza reside en su determinación inquebrantable de romper las cadenas que la atan y construir una vida mejor para ella y para los que la rodean. Llorarás con cada injusticia que sufre, pero también te inspirará su coraje. No solo te inspirará, sino que te hará reflexionar sobre el peso de las tradiciones ancestrales en la vida de las mujeres y la valentía que se requiere para desafiarlas. Verás a Sila enfrentarse a la rigidez de una sociedad que la quiere silenciar y someter, utilizando su inteligencia y astucia para encontrar grietas en ese sistema opresor. La evolución de su personaje es fascinante, desde la joven asustada y confundida hasta la mujer empoderada y líder que se convierte. Su relación con Boran Agha, su marido forzado, también es compleja y llena de matices. Aunque al principio es su carcelero, con el tiempo se desarrolla una dinámica de respeto, en algunos momentos incluso de afecto. Sin embargo, Sila nunca olvida su objetivo final, la libertad. Seguimos con Fatmagul. Esta serie es un golpe al corazón. Fatmagul es una joven inocente que es brutalmente violada y obligada a casarse con uno de sus agresores para limpiar su honor. Su viaje es un testimonio de resiliencia. Veremos cómo Fatmagul, destrozada por el trauma, encuentra la fuerza para reconstruir su vida, enfrentar a sus agresores y luchar por la justicia. La transformación de Fatmagul de una víctima a una sobreviviente poderosa es increíblemente conmovedora. Prepárense para soltar algunas lágrimas de rabia, pero también de esperanza. Fatmagul no es solo una historia de dolor y sufrimiento, sino también de esperanza y redención. La serie aborda temas muy delicados como la violación, el trauma, el estigma social y la impunidad, pero lo hace con una sensibilidad y un respeto que son dignos de admiración. Beren Saat, en el papel de Fatmagul, ofrece una actuación magistral que te dejará sin aliento. Verás a Fatmagul pasar por un proceso de curación lento y doloroso, apoyada por su familia y por Kerim, un joven que se siente culpable por lo que le pasó y que se enamora de ella. La relación entre Fatmagul y Kerim es un componente central de la serie. Kerim se convierte en su protector y en su mayor aliado, ayudándola a sanar sus heridas y a recuperar su confianza en el mundo. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Ahora vamos con Medcezir. Mira, Yaman es un chico problemático que viene de un barrio muy humilde y que, gracias a la ayuda de un abogado, se ve catapultado a un mundo completamente diferente, la alta sociedad. Lo que hace a Yaman un personaje fuerte es su capacidad de mantener su integridad y sus valores a pesar de la presión de su nuevo entorno. Él lucha contra la discriminación, los prejuicios y las tentaciones, demostrando que la verdadera fuerza reside en ser fiel a uno mismo. Su amor por Mira también es precioso y te hará suspirar. Medcezir es una adaptación libre de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única. Yaman no solo tiene que lidiar con los problemas propios de la adolescencia, sino que también debe enfrentarse al choque cultural y social que supone su entrada en el mundo de la élite. Él se siente como un extraño en un mundo lleno de lujos y privilegios, pero nunca olvida sus raíces ni a las personas que lo apoyaron en el pasado. Su relación con Mira es el eje central de la serie. Mira es una chica rica y popular que se enamora de Yaman a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino. Su amor es puro y verdadero, y se convierte en un refugio para ambos. Sin embargo, también deben enfrentarse a sus propios demonios y a las presiones externas que amenazan con separarlos.
La serie también explora temas como la amistad, la familia, la ambición y la búsqueda de la identidad. Cambiamos de registro con Cara para Ask. Homer es un policía que está investigando el asesinato de su prometida. Elif es una diseñadora de joyas que descubre que su padre está involucrado en negocios turbios. Ambos unen fuerzas para descubrir la verdad detrás de estos crímenes. La fortaleza de Homer radica en su honestidad, su sentido de la justicia y su amor inquebrantable por Elif. La fortaleza de Elif reside en su valentía para enfrentarse a su familia y a sus enemigos, dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. Su amor es un faro en la oscuridad. Cara para Ask es un thriller policíaco con una trama intrincada y llena de giros inesperados. Homer y Elif se ven envueltos en una red de corrupción, lavado de dinero y asesinatos que pone a prueba su amor y su lealtad. Ambos son personajes complejos y atormentados por su pasado, pero encuentran la fuerza para seguir adelante gracias al apoyo mutuo. La química entre Engina Kurek, que interpreta a Homer, y Tuba Büyüküstün, que interpreta a Elif, es palpable y hace que su historia de amor sea aún más convincente. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy interesantes, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. La trama se complica a medida que Homer y Elif se acercan a la verdad, y la tensión aumenta hasta el clímax final. Vamos con Ethel. Esta serie es un thriller de venganza que te mantendrá al borde del asiento. Homer Ucar es traicionado por sus amigos y su prometida, acusado de un crimen que no cometió y encarcelado. Después de escapar de prisión, se somete a una cirugía plástica y regresa como Ethel, un hombre frío y calculador, dispuesto a vengarse de quienes lo traicionaron. La complejidad de Ethel lo convierte en un personaje fascinante. Él está consumido por la venganza, pero también lucha con su conciencia y con el amor que aún siente por su exprometida. Su viaje es oscuro, trágico y te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la redención. Ethel es una serie intensa y emocionalmente cargada que te enganchará desde el primer episodio. Kenan İmirzalıoğlu en el papel de Ethel ofrece una actuación memorable que te hará sentir empatía por su personaje, a pesar de sus acciones cuestionables. La serie explora temas como la traición, la venganza, el amor, la amistad y la redención. La trama está llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes que te mantendrán al borde del asiento. La banda sonora es espectacular y contribuye a crear una atmósfera de misterio y suspense. Ethel es una de las series turcas más aclamadas por la crítica y el público, y es considerada un clásico del género. Pasamos a Bir Zamanlar Kukurova. Zuleya es una joven que huye con su amado Yılmaz de Estambul tras un trágico incidente. En su huida, terminan en Kukurova, una región agrícola donde se hacen pasar por hermanos para protegerse. La vida de Zuleya se complica cuando conoce al poderoso Demir Yaman, quien se enamora de ella. Zuleya es una mujer fuerte que se enfrenta a las adversidades con valentía. Ella lucha por su amor, por su familia y por su libertad en un mundo dominado por hombres poderosos. Su resiliencia te inspirará. Bir Zamanlar Kukurova es un drama de época ambientado en la Turquía rural de los años 70. La serie cuenta la historia de amor prohibido entre Zuleya y Yılmaz, que se ve amenazada por la ambición y la codicia de Demir Yaman, un hombre poderoso y despiadado que está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Zuleya es un personaje fuerte y determinado que se enfrenta a las adversidades con valentía. Ella lucha por su amor, por su familia y por su libertad en un mundo dominado por hombres poderosos. La serie también explora temas como la clase social, la justicia, la venganza y la redención. El paisaje de Kukurova es impresionante y contribuye a crear una atmósfera de drama y romance. Ahora toca a Yerde. Sarp y Umut son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Ambos terminan trabajando encubiertos, uno dentro de la policía y el otro dentro de la mafia, sin saber que son hermanos. La fuerza de Sarp reside en su determinación para hacer justicia, incluso si eso significa poner en riesgo su propia vida. La fuerza de Umut reside en su capacidad de sobrevivir en un mundo despiadado, manteniendo intacta su humanidad. Su historia es intensa, emocionante y te dejará sin aliento. Yerde es una serie de acción y suspense que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La trama está llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes que te harán cuestionar todo lo que crees saber. Sarp y Umut son dos personajes complejos y atormentados por su pasado,
pero encuentran la fuerza para seguir adelante gracias a su amor fraternal. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la traición, la justicia y la venganza. Las escenas de acción son espectaculares y la banda sonora es intensa y emocionante. Seguimos con Aşk Memnu. Bihter es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Bihter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, y comienzan una relación prohibida. Bihter es un personaje controvertido. Ella es egoísta, manipuladora y busca la felicidad a toda costa, pero también es una víctima de las circunstancias y de sus propias pasiones. Su historia es una tragedia griega moderna y te hará reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Aşk Memnu es un drama romántico y erótico que te cautivará desde el primer episodio. La serie cuenta la historia de un amor prohibido entre Bihter y Belul, que se consuma a pesar de las convenciones sociales y las consecuencias devastadoras que trae consigo. Bihter es un personaje complejo y fascinante que está atrapada en un matrimonio infeliz y que busca desesperadamente la felicidad. Belul es un joven atractivo y carismático que se deja llevar por sus impulsos y que no es capaz de controlar sus sentimientos. La serie explora temas como el amor, la pasión, el deseo, la traición, la culpa y el arrepentimiento. Los paisajes de Estambul son impresionantes y contribuyen a crear una atmósfera de drama y romance. Ahora vamos con Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un guerrero valiente, un líder carismático y un hombre de fe. Él lucha contra los enemigos de su pueblo, protege a su familia y construye un legado que cambiará la historia. Su fortaleza reside en su convicción, su coraje y su lealtad. Si te gustan las series épicas, esta es para ti. Dirilis, Ertuğrul es una serie histórica y de aventuras que te transportará a la Turquía del siglo XIII. La serie cuenta la historia de Ertuğrul, un guerrero valiente y un líder carismático que lucha por proteger a su pueblo y construir un legado que cambiará la historia. Ertuğrul es un personaje fuerte y honorable que se enfrenta a las adversidades con valentía y determinación. La serie explora temas como la fe, la lealtad, el honor, la justicia y la venganza. Las escenas de batalla son espectaculares y la banda sonora es épica y emocionante. Pasamos a Amuzice Doctor. Ali Befa es un joven médico con autismo y síndrome de Savant. A pesar de sus dificultades para comunicarse e interactuar socialmente, Ali es un genio en medicina. La fortaleza de Ali reside en su inteligencia excepcional, su perseverancia y su capacidad para superar los prejuicios y demostrar su valía. Su historia es inspiradora y te enseñará a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Prepárense para reír, llorar y reflexionar sobre la inclusión y la diversidad. Amuzice Doctor es un drama médico inspirador y conmovedor que te tocará el corazón. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome de Savant que supera los prejuicios y las dificultades para demostrar su valía en el mundo de la medicina. Ali es un personaje inteligente, sensible y perseverante que te enseñará a ver el mundo desde una perspectiva diferente. La serie explora temas como la inclusión, la diversidad, la empatía, la amistad y el amor. Las historias de los pacientes de Ali son conmovedoras y te harán reflexionar sobre la vida y la muerte. Ahora toca a Erkay. Reyyan es una joven que pertenece a una poderosa familia en Mardin. Miran es un joven que busca venganza contra la familia de Reyyan. Sin embargo, Miran se enamora de Reyyan y su plan de venganza se complica. Reyyan es una mujer fuerte que se enfrenta a las tradiciones opresivas de su familia y lucha por su amor. Su inocencia y su bondad la convierten en un personaje entrañable. Erkay es un drama romántico y familiar ambientado en la región de Mardin, en Turquía. La serie cuenta la historia de amor entre Reyyan y Miran, que se ve amenazada por la venganza y las tradiciones opresivas de sus familias. Reyyan es un personaje inocente y bondadoso que se enfrenta a las adversidades con valentía y determinación. Miran es un joven atormentado por su pasado que busca venganza contra la familia de Reyyan. La serie explora temas como el amor, la venganza, la familia, el honor y la redención. Los paisajes de Mardin son impresionantes y contribuyen a crear una atmósfera de drama y romance. Seguimos con Kan. Bahar es una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos sola. A pesar de las dificultades económicas y los problemas de salud, Bahar nunca pierde la esperanza y siempre pone a sus hijos primero.
Su fuerza reside en su amor incondicional por sus hijos y en su determinación para darles una vida mejor. Esta serie es un homenaje a la maternidad y a la resiliencia femenina. Te hará llorar a mares, lo prometo. Cadn es un drama familiar conmovedor y realista que te tocará el corazón. La serie cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos sola en medio de la pobreza y las dificultades. Bahar es un personaje fuerte y resiliente que nunca pierde la esperanza y que siempre pone a sus hijos primero. La serie explora temas como la maternidad, la pobreza, la enfermedad, la amistad y la esperanza. Las historias de los personajes son conmovedoras y te harán reflexionar sobre la vida y la importancia de la familia. Ahora vamos con Kukur. Esta serie de acción y drama se centra en la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio. Yamak es un personaje complejo y carismático. Él es inteligente, valiente y tiene un fuerte sentido de la justicia. Su lucha por proteger a su familia y a su barrio te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Kukur es una serie de acción y drama que te mantendrá al borde del asiento. La serie cuenta la historia de la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio. Yamak es un personaje complejo y carismático que se enfrenta a las adversidades con valentía y determinación. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la traición, la justicia y la venganza. Las escenas de acción son espectaculares y la banda sonora es intensa y emocionante. Pasamos a Batam Sensin. Esta serie histórica se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca. Cevdet es un oficial del ejército otomano que se ve obligado a luchar contra su propio pueblo. Azize es la esposa de Cevdet, una enfermera que lucha por ayudar a los heridos y por mantener a su familia unida. Ambos son personajes fuertes que se enfrentan a decisiones difíciles y que luchan por lo que creen. Su historia es un testimonio del amor, el sacrificio y la lealtad en tiempos de guerra. Batam Sensin es una serie histórica y de drama que te transportará a la Turquía de principios del siglo XX, durante la Guerra de Independencia turca. La serie cuenta la historia de Cevdet y Azize, una pareja que se ve separada por la guerra y que se enfrenta a decisiones difíciles y sacrificios dolorosos. Cevdet es un oficial del ejército otomano que se ve obligado a luchar contra su propio pueblo. Azize es una enfermera que lucha por ayudar a los heridos y por mantener a su familia unida. La serie explora temas como el amor, la guerra, la lealtad, la traición y el patriotismo. Las escenas de batalla son realistas y la banda sonora es emotiva y conmovedora. Y por último, pero no menos importante, tenemos Soz. Esta serie de acción sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Yavuz Karasu es el líder del equipo, un hombre valiente, inteligente y leal a sus compañeros. La fortaleza de Yavuz reside en su liderazgo, su coraje y su determinación para proteger a su país. Si te gustan las series de acción con personajes heroicos, esta es para ti. Soz es una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde del asiento. La serie cuenta la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Yavuz Karasu es el líder del equipo, un hombre valiente, inteligente y leal a sus compañeros. La serie explora temas como el terrorismo, la guerra, el patriotismo, la amistad y el sacrificio. Las escenas de acción son espectaculares y la banda sonora es intensa y emocionante. ¡Uf! ¡Qué maratón de emociones! Espero que hayan disfrutado de esta lista de 15 dramas turcos con personajes fuertes que te harán llorar. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y que te tocará el corazón. Recuerden que esta es solo mi opinión, y que hay muchas otras series turcas con personajes igual de fuertes y conmovedores. Los invito a que me dejen en los comentarios sus recomendaciones y sus personajes favoritos. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos pronto con más novedades del mundo de las telenovelas turcas. Un beso enorme.